Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. La semana pasada hicimos una pausa para poder explicar lo que la palabra del Señor nos decía en base a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y recordarles a todos ustedes que si usted quiere repetir esta predicación, las puede encontrar también en nuestras plataformas digitales. Pero para poder comenzar, hermanos, a hablar acerca de este de este evangelio que vemos también el día de hoy, en Marcos 5, del 21 al 43, el evangelio según Marcos, como ya sabemos, se desenvuelve en diversas formas de expresión, y una de las formas en las cuales Marcos habla en su evangelio es por medio del sándwich marquino que le llamamos. Claramente este sándwich marquino, o esta historia que tiene la forma de un sándwich, en donde comienza con una parte, se rellena con otro y termina con la misma parte que se comenzó, es una idea que el autor también ha proporcionado con el único fin de poder envolver una idea sumamente importante. Y esta es una historia, hermanos, que tiene un inicio que parte con la obra de un hombre llamado Jairo y termina también con lo que sucede con la petición de este hombre llamado Jairo, pero en medio de ello sucede que también aparece una mujer que tenía una enfermedad. Sabemos, hermanos, que la palabra del Señor también nos ayuda a entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos nosotros que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Efesios 2 decía que la salvación venía por gracia mediante la fe. Por lo tanto, hermanos, el día de hoy el título del mensaje tiene que ver con la fe. Salvos por medio de la fe en Jesús. Y no vamos a predicar el mismo sermón de la semana pasada, que su título era Por gracia sois salvos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la salvación por medio de la fe en Jesús. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había sido o quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que le oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas y cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diese de comer. Vamos a orar una vez más a nuestro Señor. Padre amado, gracias por leer tu palabra y por darnos cuenta, Señor, de que solo debemos confiar en ti y en nadie más. Señor, si alguno de los que está aquí o si alguno de los que va a oír el mensaje tiene su confianza puesta en él mismo o en cualquier otro tipo de cosas, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder poner nuestra confianza en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, hermanos, cómo el texto comienza hablando acerca de enfermedades que son terribles. Pero el día de hoy, hermanos, como el título del sermón es Salvos por medio de la fe en Jesús, creo que veamos algunas cosas en relación a la fe. Entendemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por lo tanto, vamos a ver el día de hoy en el versículo 21 al 23 que la fe es creer en Jesús por sobre tu posición. En los versículos del 24 al 34 veremos que la fe es creer que Jesús es todo lo que yo necesito. Y finalmente, la fe es creer en Jesús cuando todo parece perdido. Una vez más, repito, la fe consiste en creer en Jesús sobre tu posición. Versículos 24 al 34 dicen que la fe es creer que Jesús es todo lo que necesitamos. Y finalmente, 35 al 43, la fe es creer en Jesús cuando todo parece perdido. Partamos con la primera definición en relación a que solo la fe salva, solo podemos ser salvos por medio de la fe. La Biblia dice en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Es muy probable, hermanos, ya sabemos lo que aparece en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, en donde el Señor viaja con sus discípulos en una barca a un lugar o a la región de los Gadarenos, como dice el texto allí. Se encuentran con un hombre que no tiene solución para los hombres, pero sí tiene solución para Dios, el endemoniado que nadie le podía contener, pero que solo con la presencia del Señor en ese lugar,
él va y se arrodilla delante de él, pero solamente con el poder de la palabra del Señor, los demonios o la legión de los demonios que están allí salen de ese lugar y claramente este hombre queda limpio como nunca nadie lo había visto, y el Señor se sube a la barca y le pide que, aunque él estaba rogándole que lo dejase estar con él, él le pide que vaya y mostrara a los suyos las cosas grandes que el Señor también había hecho. Lo que el Señor se sube una vez más a la barca y vuelve a otra orilla. Es muy probable, según lo que dice John MacArthur, que este hombre se haya vuelto a algunos lados de la costa cerca de Capernaum. Lamentablemente en Gergesa, que era el lugar donde era este endemoniado, no era un lugar que ya sabemos como lo que eran los lugares judíos, en donde, según lo que decía el texto, habían cerdos, habían sepulcros tal vez, en donde la gente podía ver a estas personas. En un lugar judío esto no era así, sino que más bien en un lugar judío, como tal lo menciona el texto más adelante, había un hombre llamado Jairo que era un principal de una sinagoga. Esto quiere decir que Jesús vuelve a una orilla judía, a una orilla del pueblo judío. Y dice la Escritura que se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Lucas dice que mucha gente lo estaba esperando. Tal era la fama de Jesús, que se había expandido por toda la tierra, dice uno de los versículos bíblicos. Personas que tenían muchas enfermedades cada vez le esperaban para poder ver a Jesús. Pero uno de los que estaba ahí, hermanos, sobresalió. Y este era uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Ser un principal de la sinagoga en ese entonces era algo bastante interesante, porque el principal de la sinagoga era el gobernador de la sinagoga. El gobernador era el responsable administrativo de la sinagoga. Él era el presidente de la junta de ancianos de la sinagoga. Y él era el responsable de la buena marcha de la sinagoga. Él era el presidente allí, tenía a su cargo el orden de los cultos, no solía tomar parte en ellos él mismo, pero él era responsable de la distribución de las obligaciones y de ver que todo se llevaba a cabo decentemente y con orden tal cual como lo hacían los judíos en aquel entonces. Entendemos que el gobernador de la sinagoga también era uno de los hombres más importantes y más respetados para la comunidad. Por lo que dice la palabra del Señor, que este hombre que tenía estas características se acercó a Jesús. ¿Se acuerda lo que había pasado con Jesús capítulos anteriores? Ya en la sinagoga habían hombres que iban a vigilar lo que Jesús estaba haciendo. Desde Marcos capítulo 1, cuando el Señor comenzó a enseñar en una de las sinagogas y liberó a ese hombre que estaba endemoniado, las personas decían, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Este tiene autoridad, no como los escribas, no como los fariseos. Claramente los líderes judíos, hermanos, estaban tomando cartas en el asunto porque Jesús estaba haciendo cosas que nadie había hecho. Y esto también estaba llevando a que parte de ellos estaban sintiendo que Jesús era un hereje en esos tiempos. Una de las cosas que más les había impactado a los fariseos era que Jesús haya perdonado pecados. Solamente Dios podía perdonar pecados, aparece en el capítulo 2, cuando bajan al paralítico del techo. Pero interesantemente, hermanos, este hombre que estaba informado de todas estas cosas, porque las sinagogas no eran independientes, sabemos que muchos de los que
también estaban a cargo de la religión, las autoridades religiosas, enviaban desde Jerusalén a diferentes lugares también a vigilar lo que estaba sucediendo. Este hombre, que era el principal de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús. Claramente, hermanos, esta posición que el texto menciona en cuanto a postrarse ante los pies de alguien era absoluta humillación que alguien estaba presentando. Postrarse, hermanos, en aquel entonces a los pies de una persona significaba que estaba reconociendo que esa persona era mucho más importante que él. Y justamente, hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, nos damos cuenta también cómo si la gente se postraba a los pies de alguien que tenía una posición muy superior, como un rey o ante Dios, esta persona estaba reconociendo que quien se postraba era mucho más importante que él. Este hombre prominente, el hecho de que él se humillara delante de Jesús, era que él realmente reconocía que Jesús sí era el Hijo de Dios. Este hombre, dice la palabra del Señor, que le vio y se postró a sus pies. El texto dice que pasó por entre medio de las personas que estaban ahí amontonados. Seguramente las personas le conocían y como él era una autoridad, llegó y pasó. Y le rogaba mucho porque él no solamente había entendido quién era Jesús, sino más bien había una situación que estaba afectando también su corazón. Y la situación era que su hija estaba agonizando. Él le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Esta frase que utiliza también ahí el texto en relación a agonizar, tiene que ver también con que esta hija de este hombre estaba a punto de morir. La palabra literalmente significa en las últimas, al final de su vida. Interesantemente, este hombre pide a Jesús que él ponga sus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Tenía fe este hombre en Jesús? Claramente sí. Tenía fe este hombre en Jesús. Su hija estaba en las últimas y este hombre creyó en Jesús. Tenía la convicción de que si Jesús iba donde ella se iba a salvar e iba a vivir. Interesantemente, estas dos palabras no tienen que ver con la sanidad, aunque algunas versiones colocan para que sea sana y vivirá. El texto dice en varias ocasiones esta palabra, salvación. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Pero este es el primer punto, hermanos. La fe es creer en Jesús por sobre tu posición. Y quiero que pienses en eso para que podamos desarrollarlo al final de este punto. Otro de los puntos principales de este texto es que no solamente la fe es creer en Jesús por sobre nuestra posición, sino también que la fe es creer en Jesús, o es creer que Jesús es todo lo que yo necesito. Y es aquí donde el texto menciona otra historia. Terminando el versículo 24, que dice, se fue pues con él, pero dice el texto que le seguía una multitud y le apretaban. Vaya imaginándose lo que estaba pasando ahí. Jesús agarra a Jairo y se van a la casa de Jairo, pero la multitud le sigue y lo apretan porque había muchas personas en ese lugar. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido
de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y quiero que meditemos en esto antes de seguir, porque esta mujer padecía de una enfermedad. Esta enfermedad era flujo de sangre. En otras palabras, esta mujer estaba con su periodo menstrual desde hace 12 años. ¿Cuánto dura el periodo menstrual de las mujeres? 7 días, normalmente, 5 días. Esta mujer 12 años. Y entendemos que ese tiempo para las mujeres no es muy agradable. Imagínense 12 años sufriendo eso. Debilitada porque perdía sangre. Esta mujer no solamente estaba sufriendo ese dolor. Esta mujer también había sufrido de muchos médicos. El texto ahí, cuando menciona la palabra sufrido, no es que esta mujer había estado sufriendo, que médicos le habían hecho daño, sino que esta mujer había experimentado muchos médicos. Esto es lo que significa la palabra. Había visitado a muchos médicos. Pero dice que había gastado todo lo que tenía. Esta mujer, a pesar de estar sufriendo, a pesar de que todos los médicos le dijeran una y otra vez, probemos con esto otro, que obviamente la medicina no era como hoy, pero probemos con esto, probemos con otro, con esta hierba, tal vez con este ungüento, tal vez haz esto otro, pero nada le ayudaba a esa enfermedad que ella estaba teniendo. Había perdido todo lo que tenía, no le quedaba nada. No solamente sufría por su enfermedad, sufría porque no había solución para ella, sufría porque no había dinero, había quedado en la ruina. Y dice la palabra de Dios que nada de lo que había sido hecho por ella había sido de provecho, no había resultado nada, sino más bien, dice, antes le iba peor, que significa al contrario, ella había empeorado cada vez más. Pero dice la palabra del Señor que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otra vez encontramos esta palabra acá. Esta mujer oyó simplemente hablar de Jesús. Y en muchas ocasiones en el Evangelio, según Marcos, se nos muestra cómo personas oyeron de Jesús y fueron. Porque la fe viene por el oír. Esta mujer escuchó hablar de Jesús y lo único que pudo hacer en ese momento era confiar en Jesús. Tal vez podríamos analizar lo que esta mujer había hecho y si estuviéramos en sus pantalones podríamos decir: ¿y cuál va a ser la diferencia? Si ni siquiera este hombre me va a dar algún remedio, si ni siquiera Jesús tal vez va a hacer que yo haga algo, está tan ocupado pensando un poco en lo que podría estar pensando esta mujer o en lo que pensaríamos nosotros después de haber visitado a tantos médicos. Pero esta mujer decidió, esta mujer tenía un pensamiento que era diferente. Esta mujer, hermanos, oyó hablar de Jesús y fue a Jesús. Y fíjense que la fe que se nos demuestra de esta mujer es la fe que cada uno de nosotros debemos tener. Cuando hemos oído hablar de Jesús, debemos ir a Jesús. Cuando hemos oído y hemos creído en que Jesús es Dios, así como lo hizo Jairo y así como lo hizo esta mujer, debemos ir a Jesús. ¿Dónde está Jesús en esta hora?
Jesús está en la palabra de Dios. Jesús está en la comunión de los santos. Jesús está en la alabanza bíblica de su pueblo. Jesús está en la oración. Esta mujer decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó. ¿Se acuerdan de la palabra inmediatamente de Marcos? Esta es la palabra que utiliza Marcos aquí para decir, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y Marcos no la está utilizando para poder decir que él quiere avanzar rápido en la historia. Él quiere decir que el poder automático que Jesús puede hacer en la vida de una persona es inmediatamente. El Señor revive a los muertos inmediatamente. El Señor cambia la mente de las personas inmediatamente. Y esto no quiere decir que cuando un convertido cree en el Señor Jesucristo se vuelve un teólogo, un doctor en teología. No, sino que cambia inmediatamente la perspectiva de las cosas y comienza a pensar lo que está haciendo. El Espíritu está ayudando también a su corazón a juzgar todas las cosas cuando éste recibe la palabra. Esta fuente se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Interesantemente, hermanos, ¿cómo se siente estar 12 años de esa manera y de repente, por el solo hecho de ocurrir un milagro, esta mujer se sintió sana? Tal vez ya había olvidado de lo que significaba estar sana. Esta mujer se sintió sana. Y esta palabra que se menciona también aquí, usado como azote, tenía que ver también con el sufrimiento, el castigo que en cierta forma ella había recibido allí. Pero Jesús, dice la palabra del Señor, que conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús no hace esta pregunta porque él no sabe quién ha tocado, sino para saber dónde estaba la persona. Interesantemente también los discípulos pensaron que Jesús no sabía quién era esta mujer. Y le preguntan al Señor, sus discípulos le dijeron, Jesús, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Es obvio que todos te van a tocar. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Pero cuando hablamos de fe, hermanos, la fe en Cristo, que es creer que Jesús es todo lo que yo necesito, aquí aparece una palabra en el versículo 33, que esta mujer temió y tembló. Y además de esto, esta mujer supo lo que había ocurrido en su corazón. Y además de esto, esta mujer confesó lo que había sucedido también en ese lugar, pero antes de eso ella se postró delante de él. ¿Se acuerdan lo que hizo Jairo? Jairo en el versículo 22 dice que él se postró a sus pies. Y esta es una señal de alguien que tiene fe en el Señor. Uno de los versículos que aparecen en Filipenses es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque justamente, hermanos, quienes creen en el Señor Jesucristo entienden que Jesús no es un amuleto, que Jesús no es una simple persona, que Jesús no es un curandero. La gente que cree en el Señor tiembla ante Dios, se postra ante Dios, tiene temor del Señor.
Porque Jesús no es cualquier cosa. Y la fe, hermanos, viene también a darnos a entender que esa es la manera y la forma en la cual alguien que tiene fe en Cristo debe reaccionar. Hay reverencia ante el único Dios verdadero. Esta mujer temió y tembló sabiendo lo que había sido hecho en su vida. Ella vino, se arrodilló delante de él. Esta es la posición en la cual toda persona que ha sido salvada por el Señor debe tener ante Cristo. Someterse ante su palabra, ante su autoridad. No ante él mismo, no ante las cosas que uno quiere simplemente hacer. A mí se me ocurrió esto, entonces eso está bien, eso le va a gustar a Dios. No, lo que a Dios se le ocurre hacer. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Una vez más, el texto menciona esta ocasión en relación a la aflicción que esta mujer estaba recibiendo. El Señor le dice, tu fe te ha hecho salva. ¿Se acuerdan de esta palabra una vez más? Salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No podemos pensar en otra cosa que no sea la salvación del Señor. Y una vez más podemos darnos cuenta cómo nuestro Señor salva y también Él sana, porque Él es Dios. Pero una de las cosas más importantes que un enfermo puede tener para que el Señor le sane es que ese enfermo realmente tema al Señor. Hace unos días atrás, unos hermanos contaban una situación de un hombre que estaba muy afligido acá cerca de nuestra iglesia. Le pidió oración a todo el mundo. Todas las iglesias iban a orar a su casa. Él estaba muy afligido porque había algo que lo atormentaba. Había una enfermedad en su vida. Yo no sé por qué nunca supe de eso y no fui a orar por él. Pero supuestamente ese hombre, una vez que todos habían ido a orar por él, se había sanado y se había convertido. Estaban diciendo, ese hombre está yendo a la iglesia ahora, está yendo con tales y tales hermanos. Y hace poco atrás, los mismos hermanos, parientes de él, decían que él ya no quería nada con el Señor. Y eso sucede, hermanos, porque la gente no entiende quién es Jesús. Jesús puede sanar, sí. Jesús puede oír la súplica, la oración de su pueblo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la salvación, lo que te libra de la ira venidera. Y finalmente el texto cierra este sándwich con que la fe es creer en Jesús cuando todo parece perdido. Versículos 35 al 43. Mientras él aún hablaba, ¿se acuerdan de la historia de Jairo, cierto? Estaba Jairo yendo con Jesús, y mientras Jesús aún hablaba con esta mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Se imaginan los padres que están acá? Tener un hijo enfermo y que cuando tú vas a pedir ayuda, alguien te dice, ya no necesitas la ayuda. No hay nada más que hacer. ¿Se imaginan el corazón de ese hombre Jairo, de haber estado camino a la casa, tal vez con la esperanza de decir, Jesús va conmigo, mi hija se va a sanar, y llega alguien y dice, ya no se puede sanar tu hija, porque murió? ¿Dónde quedaría la fe en ese momento si nos pasara a nosotros eso? Claramente, tal vez, racionalmente diríamos, bueno, no hay nada más que hacer. Jesús, gracias, pero tú no tienes nada más que hacer aquí. Te puede decir, ya no hay solución. Y le preguntaban a este hombre, ¿por qué molestáis al maestro?
si tu hija ya murió? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Una vez más, esta palabra creer significa fe. La palabra creer, cuando nosotros hablamos de este texto que estamos viendo acá, el Señor Jesucristo menciona también que no solamente tiene que ver con una fe, como hemos dicho, simple o un pensamiento religioso, sino con una confianza segura. El Señor le dice y le manda a creer solamente. Pero el Señor dice que Él no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Tal vez cuando leemos este texto viene a nuestra mente muchas circunstancias en donde yo personalmente he escuchado de personas que han hecho este tipo de experiencia, en donde si van a ir a orar por alguien deben estar solamente las personas que tienen fe. Bueno, hermanos, no sé si se trata de eso. Aquí el que podía sanar era Cristo. Y no era por una condición en la cual Jesús iba a sanar. La sanidad de Cristo no era condicional, era voluntaria a Él. Yo puedo estar con un grupo de 100 hermanos orando por esa persona y puede que Jesús no quiera sanarlo simplemente porque esa es su voluntad. Como puedo ir solo a un lugar a orar por alguien y Jesús pueda sanarlo porque esa es su voluntad. Como personas incluso que no conocen a Cristo y se unen a otros para ir a orar por alguien y Jesús responde, no es condicional, es simplemente soberana. Hace unos días atrás conversábamos con los hermanos acerca del ungimiento y muchas personas entendían que lamentablemente se ponía la confianza en el pastor o en el aceite y hacían un ritual de 7 días en los cuales oraban y ayunaban para que una persona se sanara. ¿Es malo orar? ¿No? ¿Es malo ayunar? No, no es malo, pero es malo poner la confianza en el hombre y no en Cristo. Por lo tanto, hermanos, Jesús le dice, no temas, cree. No permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, su grupo más cercano. Estos 3 hombres siempre se vieron cerca de Jesús. Y vino a la casa del principal de la sinagoga. Pero ahí se encontró con algo extraño. Había alboroto. Y las personas que estaban ahí lloraban y se lamentaban mucho. El contexto histórico-cultural dice que esta era una costumbre, que la gente llegara a las casas de los muertos incluso antes que iban a morir. Porque el proceso en el cual la gente cuando moría no podían pasar más de 2 días o 1 día sin que fuera sepultado, porque el cuerpo comenzaba su proceso natural de descomposición. Por lo tanto, cuando sabían que alguien iba a morir, inmediatamente la gente que vivía lejos partía rumbo a esa casa. No habían cajones antes. Por eso que perfumaban a los muertos. Pero estas personas no solamente estaban ahí esperando que esta niña muriera. Estas personas estaban alborotadas y lloraban porque ella ya había muerto. Habían testigos en ese lugar que se lamentaban mucho, que habían visto cómo esa niña estaba muerta. Pero Jesús entra y les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
¿Por qué Jesús quiso decir esto? Tal vez para ver la fe de ellos, porque ellos no tenían esperanza. Jairo sí tenía esperanza, por eso le siguió. Pedro, Juan y Jacobo sí tenían esperanza, por eso le siguieron. Pero dice el versículo 40 que estas personas se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Estas palabras que el Señor utilizó no eran palabras mágicas para poder levantar a la niña, sino que simplemente este era el idioma nativo de Jesús, el idioma materno de los judíos, el arameo, que traducido es, como lo menciona Marcos en muchas ocasiones, para los griegos que estaban leyendo este evangelio. Niña, a ti te digo, levántate. Y simplemente, hermanos, con el hecho de Jesús decir levántate, la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años. ¿Y qué tiene que ver que tenía 12 años? A los 12 años, las mujeres, hermanos, pasaban a estar listas para casarse. Cuando una niña moría antes de esa edad, la gente acostumbraba a llorar su virginidad, a llorar que no había sido madre. Eso era importante para las mujeres, era una realización para las mujeres, poder casarse y poder tener hijos. Interesantemente, la cultura judía también había dado esa honra y ese diseño que Dios había entregado para las mujeres. Y el texto quiere también darnos esa información. Por lo que las personas se espantaron grandemente, y aquí esta palabra espantarse tiende también a traducirse como que tenían miedo de lo que había acontecido. ¿Se imaginan ver a un muerto que después está caminando? Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Fíjense, hermanos, que Jesús venció la muerte, pero mayormente venció la muerte resucitando él mismo al tercer día. Esta mujer recibió la vida, pero esta mujer volvió a morir un día. Cristo murió, pero al tercer día él resucitó y no volvió a morir, porque él está vivo. Hermanos, tal vez como Jairo, tú y yo tenemos alguna posición que no podemos rebajarnos. Jesús es más importante que eso. Tal vez tú como joven pretendes o crees que eres muy importante porque no tienes ninguna intención de hacer las cosas buenas y hacer solamente lo malo para agradar a tus compañeros. Jesús es más importante que eso. Tal vez muchas personas hoy en día, por medio de sus trabajos, por medio de sus posesiones, por medio tal vez de su fama, no quieren rebajarse para seguir a Cristo. Pero tal es el caso de que Jairo nos enseña de que él se postró ante él, sea cual sea su posición. Y eso es tener fe en Jesús. El dinero no manda mi credo. Mi profesión no manda mi credo. Mi trabajo no manda mi credo. Cristo es mucho más importante que cualquier cosa que yo estoy haciendo. Cristo es mi prioridad. Y eso es lo que debería hacer el Señor para nosotros, hermanos. Tal vez tú estás hablando con alguien de Cristo y te da vergüenza hablarles de Él, porque tal vez van a pensar algo malo de ti. Hermano, si tú has creído en Jesús, no te va a importar a quién hablarle de Jesús. Porque Jesús es más importante para ti que tu propia vida. Y no solamente, como decíamos, la fe es creer en Jesús,
por sobre tu posición, sino que, hermanos, la Biblia dice que cada uno de nosotros sin Cristo está muerto en delitos y pecados y no podemos ir a nadie más que no es a Jesús. ¿A quién iremos si no es a ti? Solamente tú tienes palabras de vida. Mencionó. Hermanos, entendemos nosotros que creer que Jesús es todo lo que necesito es porque Él es más importante incluso que todas las cosas. Jesús es más importante que lo que yo hago en las mañanas al despertarme. Jesús es más importante que lo que yo hago al acostarme. Jesús es más importante que todo lo que yo hago el día tras día. Hermano, Jesús debe tener la preeminencia en todo lo que hacemos. Eso es tener fe. Eso es tener una verdadera fe. Y como ya hemos dicho, la fe no es tener un sentimiento religioso, encontrar lindas las cosas de Dios. La fe, hermanos, es entender que Jesús es todo y es vivir a Jesús como el todo. Y finalmente, cuando creemos que todo está perdido, ahí está Jesús diciéndonos: ¡hey, tranquilo! Estás en la tierra, eso es temporal. Yo vencí la muerte para que tú tengas vida, vida eterna, vida en abundancia. Para que la esperanza en vida y la esperanza en muerte sea Cristo en nuestras vidas. La esperanza en esta tierra, hermanos, no se trata una vez más de mis posesiones. No se trata una vez más de lo que yo sé hacer. Mi esperanza en esta tierra está en Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros deseamos, debería ser poniendo a Cristo en primer lugar. Porque un día no vamos a estar aquí. Y un día le veremos a Él cara a cara. Porque tenemos fe en Él y creemos que Él es lo más importante en nuestras vidas. Te quiero animar en esta hora a considerar a Jesús como el único digno de recibir la gloria de tu vida. Porque por Él y para Él has sido creado. Jesús, hermanos, es el que nos salva y solamente debemos tener nuestra fe en Él. Solo en Jesús está nuestra fe. Solo fe es uno de los elementos que los reformadores también utilizaron para dar a conocer que eso es lo único que salva, no obras humanas. Oremos al Señor y pidámosle sabiduría.